Y esa ha sido María Shanti explicándonos los múltiples poderes curativos de los cristales de cuarzo. Y con esta bella canción oriental alcanzaremos las 3 de la mañana. Recordad que estáis en la dimensión paralela. Y por fin alcanzamos las 3 de la mañana. Prácticamente es la hora del demonio, así que es momento para el monográfico de la semana. Hoy en el programa 827 os hemos preparado un tema especial, del que nunca jamás os hemos hablado. Así que preparad vuestros radiocassettes. Sé que muchos de vosotros grabáis los programas. Lo hemos titulado El asedio infernal. Hoy nos trasladamos a los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial, al 9 de abril de 1945. Estamos en Alemania, en la cuenca del Ruhr, concretamente en la ciudad de Krefeld. Tropas aliadas al mando del general Omar Bradley han cercado a 370.000 soldados alemanes pertenecientes al grupo de ejércitos B que defiende el oeste del Reich. El alto mando alemán había enviado al este a combatir al ejército rojo a la mayoría de los soldados veteranos. Así que de estos 370.000 que quedaron cercados, la mayoría eran milicianos desarmados y unidades de las juventudes hitlerianas. Uno de aquellos soldados veteranos que había quedado atrapado en el cerco era Lucas Joachim Friedman, un hombre de 29 años que había conseguido sobrevivir a la guerra hasta ahora. Lucas no era un nazi, simplemente se había visto atrapado en aquel infierno como muchos otros. Lucas había recibido un tiro en el muslo derecho y se encontraba convaleciente en un hospital de campaña en las afueras de Krefeld, esperando lo inevitable, que el ejército aliado se les echase encima. Ahora que parecía que el ejército norteamericano estaba a punto de poner fin a todos estos horrores y también aventuras que Lucas había vivido, estaba por venir un último acontecimiento. Un acontecimiento que marcaría su vida tanto como la guerra misma. Así que estamos en el mediodía de este 9 de abril de 1945. Con Lucas postrado en un camastro, en un hospital de campaña en el que apenas quedan 2 enfermeros. Y junto a él han dejado a un hombre moribundo. Pero no está muriendo de ninguna herida, ni siquiera de una enfermedad. Al menos que Lucas conozca. Han dejado al hombre envuelto en unas mantas, como si quisieran amortajarle en vida. Al menos en la poca que parece que le queda. Su piel está pálida pero cubierta de manchas y no para de toser. Está escupiendo los pulmones. De la misma manera, sufre terribles diarreas, manchadas de sangre cada vez más. Se está deshaciendo por dentro. Nadie en aquel hospital abandonado de la mano de Dios sabe que ese hombre se está muriendo por radiación. Huelga decir que Joachim es un hombre curtido. Ha visto de todo a estas alturas, pero se siente impresionado por el sufrimiento de este hombre. Lucas le pregunta su nombre. A duras penas responde. Es el soldado Kummer. Tiene 23 años, pero parece un anciano. Apenas es un harapo, un guiñapo. Es como un muñeco que está a punto de deshacerse entre las mantas. Lucas había publicado un par de relatos antes de la guerra y tenía aspiraciones a ser periodista antes de que todo quedase truncado. Así que cuando vio a aquel hombre, apenas dudó un instante. Tenía que conocer su historia.
así que preguntó. Y bueno, aquí está lo que el soldado Kummer le contó. El soldado Kummer pertenecía al 74º Cuerpo de Infantería del 15º Ejército de la Wehrmacht, sirviendo a las órdenes del general Gustav Adolf von Zangen. Apenas 48 horas atrás, la unidad de Kummer se había visto envuelta en un tiroteo. Habían sido sorprendidos por un grupo de australianos en una carretera secundaria al borde de un bosque. Kummer, junto con otros 2 soldados, Sulci y Oehler, corrieron entre los árboles para salvar sus vidas. Corrieron tanto que quedaron perdidos. Los 3 soldados caminaron en fila y en silencio por un bosque que parecía no tener vida. Sin cantos de pájaros, sin brisa que meciese las hojas de los árboles. Caminaron hasta que al ocaso se asomaron a un descampado en el que algo les estaba esperando. En aquel claro perdido en mitad del bosque se erguía un edificio de buen tamaño, construido en hormigón, sin ventanas, sin detalles. Apenas 2 troneras en su parte delantera para permitir la defensa con ametralladoras pesadas. Bueno, también había una puerta de acero y estaba entreabierta. La noche se estaba echando y mejor que dormir entre los árboles, los 3 soldados decidieron entrar en aquel edificio. Al fin y al cabo era territorio alemán, así que ¿qué peligro les podía estar esperando? Entraron y cerraron la puerta. Comprobaron que no había electricidad. También se dieron cuenta de que aquel lugar no era convencional. El lugar había sido abandonado a la carrera. Todo estaba revuelto, los papeles tirados por el suelo. Los 3 soldados se dieron cuenta de que aquel lugar debía de ser algo parecido a un laboratorio. Todo estaba lleno de cacharros electrónicos cubiertos de cables que los 3 soldados no supieron identificar. Schultz trabajaba como operario en una fábrica de estampación y Oehler y Kummer trabajaban en el campo antes de la guerra, así que todos aquellos aparatejos apenas tenían significado para ellos. Pero algo era evidente. Lugar tan sumamente fortificado. Algo estaba guardando, algo importante, quizás algo de valor. ¿Por qué no buscar un poco? Al fin y al cabo, la noche estaba empezando. Así que a la luz de las linternas comenzaron a revolver lo ya revuelto y rebuscar entre lo ya rebuscado. Y por supuesto que no encontraron nada. Al menos nada que les sirviese de algo en mitad de una guerra. Nada que comer, nada que intercambiar. Nada con que matar. Pero al fondo, al final de la extensa habitación que era aquel laboratorio, había una última puerta de acero. Una que no consiguieron abrir, por mucho que lo intentasen. Hasta especularon con usar una granada. Pero según Kummer, el hambre y el cansancio les hizo desistir. O quizás hubo algo más. Porque tras ellos, a través de las troneras, se comenzaba a filtrar un fulgor blanquecino, lechoso, casi denso. Kummer dijo que creía que podía cogerlo con sus manos. Los 3 se acercaron hasta las troneras y miraron al exterior.
Tras los árboles asomaba una luz potente. Iluminaba todo el descampado y el propio edificio, casi como si se hubiese hecho de día. La luz se movía despacio entre los árboles, pero tras ella no había sonido ninguno. No era un camión, un tanque, no era un ejército. Era otra cosa. Aquella luz emitía algo hipnótico, algo tan sumamente poderoso como para que los 3 soldados decidiesen salir al exterior. Querían verla con sus propios ojos. ¿Qué era aquello? Abrieron la pesada compuerta de acero y salieron al exterior. Apenas unos pasos, por si acaso. La luz seguía rodeando el edificio sin salir del bosque. Lo hacía girando de este a oeste. Tras ella quedaba una estela de niebla que poco a poco comenzaba a abalanzarse sobre la campa que les rodeaba. La niebla avanzó serpenteante, danzarina, como si tuviese vida propia, y quedó parada a unos pocos metros de ellos. Fue entonces cuando distinguieron la silueta dentro de la luz. Poco a poco tomaba forma, un color opaco y negro, de un hombrecillo. No era muy alto, escueto, muy delgado, con la cabeza alargada, inmóvil, atento a ellos. Schultz decidió adelantarse y comenzó a caminar en la niebla. Fue entonces cuando lo sintió. Sus pulmones ardían. Aquella niebla estaba envenenada. Así que Schultz corrió de nuevo junto a sus compañeros, saliendo de aquella endemoniada niebla. Entonces sintió que podía respirar de nuevo. Oehler le dio el alto. Gritó: «Identifíquese». Pero no hubo respuesta. Así que tomó su fusil y disparó por encima de la cabeza del hombrecillo. Y la bala pasó silbando entre las hojas de los árboles. Por un momento pensaron que no habría respuesta. Estaban equivocados. La silueta emergió de la luz y ésta perdió su fulgor hasta casi desaparecer. El hombrecillo se desplazaba ingrávido, sin mover las piernas, sin mover los brazos, sin cambiar el gesto. Avanzó rápido, un palmo por encima de la hierba, y en un momento se plantó a escasos 5 metros de ellos. Vestía un traje ceñido, sin costuras, sin aberturas. Su aspecto era el de un anciano, pero sus ojos eran blancos, lechosos, como pasas. Estaban arrugados dentro de las cuencas y tenían su boca tan fina que parecía una abertura cortada con bisturí, una extraña sonrisa. El hombrecillo por fin se movió. Agitó sus largos y huesudos dedos y de entre ellos emergió un rayo que alcanzó a Oehler en la cabeza. Este cayó de bruces. Estaba aturdido. Así que sus compañeros le auparon y retornaron rápido al interior del edificio. Cerraron la puerta y la trancaron tan fuerte como pudieron. Aquel acero parecía impenetrable, pero aquel ser seguía en el exterior. La luz seguía penetrando por las troneras. Así que sin perder un instante, accionaron las palancas que sellaban las troneras y quedaron aislados del exterior. Pasó un breve lapso de tiempo que Kummer no pudo definir. Quizás media hora, quizás una hora. El silencio había sido completo durante ese tiempo. Sin embargo, todo estaba por cambiar.
Hubo una sucesión de golpes en la puerta. Estos fueron tan brutales que estuvieron a punto de hacerla saltar de sus goznes. Schultz y Kummer tomaron a Oehler aún semi-inconsciente y se refugiaron al fondo del laboratorio. Varios minutos después se sucedió una segunda oleada de golpes. Esta vez, la puerta no aguantó. El acero chirrió y la puerta por fin se desplomó en el suelo. En el umbral esperaba el hombrecillo. Tras él, la luz. Se elevó un poco, atravesó el marco de la puerta y penetró en el laboratorio. Schultz y Kummer le miraban aterrados. No supieron qué hacer, así que tomaron sus fusiles y descargaron sus armas, pero ninguna de aquellas balas quiso impactar en el hombrecillo. El ser agitó de nuevo sus dedos, y de entre ellos emergieron dos rayos que impactaron en las cabezas de Schultz y Kummer. Este perdió el equilibrio y cayó al suelo. Sintió un intenso calor, pero aún así todo pudo seguir viendo lo que ocurría. El hombrecillo avanzó hasta la puerta que habían sido incapaces de abrir. Agitó sus dedos. La puerta se agitó, resquebrajando el hormigón a su alrededor. Y esta cayó también al suelo como si fuese una hoja de papel. El hombrecillo entró en la habitación secreta sin que Kummer pudiese ver qué es lo que estaba haciendo. Pero al poco rato vio que salía con una esfera de unos 30 centímetros entre sus manos. El ser, aún sin tocar el suelo, avanzó a través del laboratorio y salió por la puerta, dejándoles allí. Kummer se despertó con la primera luz del alba. A su lado estaban los cadáveres de Schultz y Oehler. Estaban en un charco de vómitos y sangre. Kummer no quiso saber nada más. No quiso saber qué es lo que había en aquella secreta habitación. Salió corriendo, al menos cuanto pudo, porque ya empezaba a manifestar los primeros síntomas de un grave envenenamiento por radiación. Avanzó por el bosque, tambaleándose sin saber muy bien dónde iba. Pero al cabo de un par de horas alcanzó una carretera y ya sin fuerzas se dejó abandonado en la cuneta, donde quién sabe cuántas horas más tarde y por casualidad fue encontrado por un camión que corría hacia retaguardia. El soldado Hans Kummer falleció en la mañana del 10 de abril. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto a aquel hospital de campaña. 2 días más tarde, el ejército norteamericano tomaba Krefeld y la guerra terminaba para Lucas Joachim Friedman. Después de la guerra, retomó su carrera como periodista, alternando diferentes trabajos en varios periódicos, hasta que en 1969 recaló en la revista Modern Zeiten. Fue en este medio, concretamente en el número 11, en el que le permitieron retomar esta historia e investigarla un poco más. Durante la fase de documentación, Lucas afirmó haber encontrado el lugar en el que ocurrieron los hechos. Sin embargo, decidió callarse el secreto de la localización para mantener alejados a los curiosos de los posibles peligros. En 1971, la falta de rentabilidad llevó a la revista Modern Zeiten a su cierre.
A pesar de esto, los editores apostaron por sacar 2 libros que ampliaban el contenido de sus 2 artículos más famosos. Y por supuesto que uno de los elegidos fue el artículo de Lucas. En la primavera de 1972, Lucas emprendió de nuevo un viaje al norte de Krefeld. Pretendía visitar el búnker de nuevo. Sin embargo, una vez partió hacia Krefeld, se perdió la pista de Lucas Joachim Friedman y se desconoce qué fue de él. Como podéis imaginar, las teorías acerca de su desaparición son de lo más dispar. Desde las que afirman que se perdió y murió en el bosque, hasta las que incluyen a, bueno, determinado personaje. Y con esto concluye nuestro monográfico de la semana. Recordad que la semana que viene retomaremos el caso de la casa caníbal de Chennai. Sé que estáis muy interesados.